Acompáñanos en el reto de explorar lo más interesante de Estocolmo en un viaje para el que te bastarán 3 días. La capital sueca, que está compuesta por 14 islas, ocupa el puesto 24 entre las ciudades más influyentes económicamente del mundo, las llamadas ciudades globales o ciudades alfa, y es en esta clasificación la número 8 en Europa y la primera de Escandinavia. Esa calificación la acredita como una de las mejores ciudades del planeta en el ámbito cultural, por sus galerías de arte, museos y eventos en general, en el ámbito del transporte público, por su influencia internacional, por su sistema de comunicaciones y por ser sede de importantes empresas. Por sus calles se descubre su rica cultura, la importante arquitectura y un ambiente acogedor y tranquilo. Tal vez Estocolmo tenga fama de ciudad cara o incómoda para el visitante, pero nada más lejos de la realidad. A continuación te hablaremos de precios del transporte, de la comida y de la bebida. La ciudad se recorre perfectamente a pie, las distancias son cortas y hay muchas calles peatonales. Además, el tráfico no tiene la intensidad de otras grandes ciudades europeas como Londres, París o Madrid. Llegar a cualquier punto de interés es muy sencillo, pero incluso si se quiere ganar tiempo o no caminar tanto, hay una red de metro que te acerca a cualquier parte, aunque resulta un poco caro, 3,90 € el billete. A pesar de lo que pueda despistar en un principio su configuración en varias islas, con tu móvil o con un plano te orientarás perfectamente. Vamos a explorar los distintos barrios, unos antiguos y peatonales y otros más modernos, pero todos ellos con características que hacen de la ciudad un lugar especial. Estocolmo adolece de un nivel de vida elevado. Su región tiene 1/3 del Producto Interior Bruto del país y está entre las 10 regiones de Europa con un PIB más alto. Recuerda que no pertenece a la zona euro, de modo que los precios de productos y servicios están en coronas. Una corona son casi 11 €, por lo tanto, divide los importes por 10 para redondear la equivalencia en nuestra moneda. Igualmente, a la hora de pagar, utiliza tarjeta de crédito. Es recomendable usar Revolute, N26 o similares para evitar las comisiones que te puedan aplicar si empleas tarjetas convencionales. En los bares y restaurantes se sigue un hábito parecido al de Estados Unidos. En el momento del pago verás que en la pantalla del TPV se indican varias opciones con porcentajes para que dejes una propina, entre ellas el no dar ninguna. En general no es una ciudad cara, a excepción de las bebidas alcohólicas. Tanto en comida como en las bebidas sin alcohol no encontrarás grandes diferencias con otras ciudades como Madrid o Barcelona. Un buen lugar para comenzar nuestro paseo es Östermalm, una de las zonas más elegantes de la ciudad. No dejes de visitar el Salu Hall, sobre todo a la hora de comer o cenar. Es un antiguo mercado construido en 1888, con multitud de pequeños puestos de comida tradicional sueca, tanto de pescados y mariscos como de carnes. Está en Nyborgatan. En la estructura interior destaca la utilización de columnas de hierro, manteniendo la decoración original del edificio. Ten presente que en Suecia se cena muy pronto, a partir de las 6 de la tarde. En Östermalm está el Jardín del Rey, donde los cerezos en primavera atraen a turistas y suecos que se pasean y fotografían bajo las ramas repletas de flores. A los lados de este espacio verde llaman la atención el Teatro Kungliga con sus llamativos dorados, la Plaza Vercelli y los enormes y elegantes edificios de la Ópera, el Parlamento o Riksdag y el Palacio Real, ya situado en Gamla Stan. En este último podéis asistir cada día a las 12:15 y los domingos a la 1:15 al cambio de guardia. Además de ver los movimientos de los militares, escucharéis una banda que tras las marchas normales en este tipo de actos sorprende a los asistentes con algo muy sueco pero muy poco castrense.
Efectivamente, la banda militar obsequia al público y para sorpresa de los presentes con varios éxitos de su grupo más internacional, ABBA, al que incluso se dedica un museo, aconsejable solamente para los más fanáticos de esta banda que desde Eurovisión 1974 conquistó las listas de éxitos de multitud de países. Como hemos mencionado, nos encontramos en Gamla Stan, que quiere decir ciudad vieja. Es el casco antiguo que se extiende por las islas de Stadsholmen, Riddarholmen y Helgeandsholmen, que es donde está el Parlamento que ya mencionamos. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Gamla Stan es muy turístico, pero es un barrio precioso con estrechas calles muy animadas, plagadas de establecimientos comerciales, pequeños bares y restaurantes típicos en los que se disfruta la pura esencia sueca. Es una zona para dejarse llevar lentamente por sus callejuelas empedradas y no perder de vista los muchos detalles curiosos que las construcciones nos ofrecen. Incluye algunos de los principales edificios de la ciudad. Además del Riksdag está la catedral, que es la iglesia más antigua de Estocolmo, y la verdad no tiene la apariencia a que estamos acostumbrados que nos ofrezca un aseo. También se encuentra en esta área, además del Palacio Real, la Academia Sueca, que alberga el Museo Nobel. Esta es una exposición un poco decepcionante, ya que se limita a mostrar artículos personales de quienes fueron galardonados con el Nobel en cualquiera de las disciplinas, juntando objetos que pueden tener alguna relevancia, sobre todo desde el punto de vista científico, con otros bastante banales como bolígrafos, máquinas de escribir e incluso una bata de casa. Tal vez los documentos que se exhiben sean lo más interesante de este museo, ubicado en un bonito edificio, rodeado por algunas de las edificaciones de aire medieval más características y tradicionales de la ciudad. Cruzando un puente llegamos a Eslusen. Allí se puede tomar el elevador Catarina, construido para salvar el desnivel del terreno entre Eslusen y el barrio de Södermalm, y que en la actualidad es un reclamo turístico por las impecables vistas de Gamla Stan y del puerto, que se tienen desde la parte más alta. Fue construido en 1833 y tras ser demolido en 1933 se volvió a construir 2 años más tarde. Tiene una altura de 38 metros y una estructura metálica que lo convierte en uno de los símbolos de la ciudad. El viaje en este ascensor es gratuito, aunque está previsto que en el futuro se cobren 2 euros por su uso. Södermalm es bastante comercial, especialmente en Godgatan, una de sus principales calles, en las que se distribuyen algunas de las viviendas más caras de la ciudad. En este barrio os recomendamos el restaurante Kvarnen, con más de un siglo de historia. Su nombre primitivo era Graf Kvarn, que proviene de un molino que se encontraba en ese lugar en el siglo XVII. Conserva la misma altura del techo y las ventanas arqueadas desde 1908, cuando empezó su actividad. Al principio hacía una función social de ayuda a los necesitados, ya que el barrio era muy pobre. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un restaurante de lujo, aunque eran necesarias cartillas de racionamiento para acceder a su interior. Pasó otra época después en la que curiosamente se transformó en cervecería bávara. A mediados de los 50 adoptó el nombre actual, Kvarnen. Una nueva etapa le dio aires de pub británico, permitiéndose la entrada a mujeres. Después fue lugar de reunión de intelectuales, de aficionados al fútbol y a los dardos. A finales de los 80 fue vendido a los hermanos Bostrom, que querían convertirlo en un restaurante de alta cocina, pero la idea no cuajó y tuvieron que cerrar. Reabierto de nuevo, sirvió en la década de los 90 para debates de políticos, sobre todo de izquierda, y de músicos. Hoy es un restaurante de comida tradicional muy frecuentado por clientes suecos, en el que se sirve un abundante brunch los fines de semana. Un sitio que os recomendamos sin duda a la hora de comer. Está en el número 4 de la calle Jarosgatan. Si te está interesando este podcast, te agradecemos mucho que nos des un me gusta y que te suscribas o nos sigas en esta plataforma.
Eso es de gran ayuda para que podamos seguir ofreciéndote relatos de viajes con la idea de ayudarte en tus próximas vacaciones. Otra visita fundamental es al Museo Vasa en la isla de Djurgården. Se llega perfectamente a pie porque está muy cerca del centro. Fue inaugurado en 1990 y es el más visitado de toda Escandinavia. Alberga el buque Vasa, construido entre 1626 y 1628 para ser el emblema de la Armada sueca, el mayor y mejor barco jamás construido en el país. Su destino era la guerra contra Dinamarca y Polonia para hacerse con el control del mar Báltico. La nave pesaba 1.200 toneladas y sus dimensiones eran impresionantes para la época: 69 metros de eslora y 52 metros desde la punta del palo mayor a la quilla. Tenía 2 cubiertas para cañones y eso fue la causa de que su vida fuese muy corta. El 10 de agosto de 1628 zarpó del puerto de Estocolmo en el viaje inaugural. 300 metros después, una fuerte ráfaga de viento lo escoró, entrando agua por las troneras de los cañones y hundiéndose en pocos minutos con sus más de 200 tripulantes, de los que perecieron una treintena. En 1956, Anders Franzen, un especialista en naufragios, dio con sus restos, siendo rescatado al completo el 24 de abril de 1961. Después de una titánica labor de reconstrucción, hoy se puede admirar este precioso e imponente buque, del que el 98% de lo que se muestra es completamente original. Cada año más de 1 millón de personas entran en este museo para deleitarse con esta gigantesca estructura de madera. Estás escuchando Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. No olvides dejar tus comentarios y regalarnos un me gusta. También es imprescindible el Museo de Fotografía. Lo encontrarás en el Stadsgardshamnen, en Södermalm. Más que un museo en el sentido estricto de la palabra, es una sala de exposiciones en la que se exhiben trabajos de distintos autores y estilos. En el momento de nuestra visita se exponían en los distintos salones obras de vanguardia de Maurizio Cattelan y Pier Paolo Ferrari, fotos de vida cotidiana de Vanni June Stahle y fotografía documental en blanco y negro de Hammarskjöld. La exposición se completaba con una serie de vídeos de Marco Brambilla. En la tienda se venden excelentes libros de fotografía que seguro van a interesar a los amantes de este arte, con el único inconveniente de que se trata de publicaciones en inglés. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos. Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Estocolmo es una ciudad muy tranquila, silenciosa y paseable, con una bonita arquitectura y en la que encontrarás multitud de tiendas de ropa, muebles y accesorios con el sello del afamado diseño sueco. Sus tradicionales barrios, con pequeñas casas de colores, comparten escenario con enormes y elegantes edificios de llamativas y ornamentadas cubiertas. La gente es muy sonriente y amable y contribuye a que tu estancia sea una experiencia muy agradable. Otra forma de ver la ciudad es dar un paseo en barco por todo el archipiélago, que está formado por decenas de islas e islotes. Hay barcos que salen de forma casi continua con distintas opciones. ¿Has visitado ya Estocolmo o lo piensas hacer próximamente? Dinos cuáles son tus lugares favoritos en la capital sueca y déjanos tus comentarios y sugerencias sobre este bonito destino del norte de Europa. Comparte este podcast con otras personas a las que pueda ser de ayuda para que planifiquen su próximo viaje a este destino. Y antes de dejarnos, danos un me gusta y suscríbete o síguenos en esta plataforma. Si tu sueño es viajar a Suecia, esperamos que ese sueño se haga muy pronto realidad. Entre tanto, disfruta con otros podcasts y vídeos que encontrarás en nuestro canal.
Gracias por habernos acompañado. Ojalá sigas haciéndolo en nuestros próximos viajes. Hasta muy pronto.